Fue una educadora y pedagoga italiana que revolucionó el campo de la enseñanza, por haber desarrollado el método Montessori, basándose en principios como la autonomía, independencia, iniciativa, desarrollo de voluntad, con la idea de que los niños se conviertan en sus propios maestros. ¿A quién nos estamos refiriendo? De María Montessori. Primeros años. Nació el 31 de agosto de 1870 en la provincia de Ancona, en el centro de Italia, en el centro de una familia burguesa católica. Su madre, Renilde Stoppani, liberal y católica. Su padre fue Alessandro Montessori, un militar del Partido Liberal quien luchó por la independencia de Italia. En 1882, la familia Montessori se mudó a Roma, con el fin de que María asistiera a mejores escuelas, pues ya había demostrado habilidades intelectuales para las matemáticas. Su padre quería que estudiara para maestra, pero en 1884, por iniciativa propia, se inscribió en una escuela técnica de hombres para estudiar ingeniería, la cual abandonó después de un año cuando surgió su interés por estudiar medicina. Carrera académica. En 1892, pese a la negativa de su padre y rechazo de la Facultad de Medicina, logró empezar sus estudios superiores en medicina, con una serie de dificultades por su condición como única mujer en una carrera que en esos tiempos solo estaba pensada para hombres, al grado de tener que practicar con los cadáveres sola durante las noches. Eso sí es de gángsters, de gángsters. La reconciliación de María Montessori con su padre vino más tarde, ya que no le había hecho caso a su padre sobre la elección de su carrera. Esto sucedió durante una conferencia que los estudiantes de la Facultad de Medicina realizaban después de su primer año ante el público. Precisamente el día que María debía presentar su ponencia, su padre se encontró con un conocido quien le preguntó si iría a la conferencia de su hija, provocando tal curiosidad que asistió para escucharla. La participación de María Montessori fue tan brillante en ese momento que su padre se sintió muy orgulloso y se acercó para abrazarla. ¡Adoro los finales felices! Y así finalmente en 1896 se convirtió en la primera mujer médica de Italia. Más tarde estudió antropología y obtuvo un doctorado en filosofía, época en la que asistió a uno de los primeros cursos de psicología experimental y desarrolló su propia clasificación de enfermedades mentales. Luego, en 1898, en un congreso pedagógico en Turín, expuso la importancia de la educación y atención a niños con deficiencias mentales. María Montessori mantuvo una relación amorosa con el doctor Giuseppe Montesano, quien fue su colega en la escuela para niños con necesidades especiales. Fue una relación de la cual nació su único hijo, Mario. En esa época era una situación muy vergonzosa para una mujer tener un hijo fuera del matrimonio, especialmente tratándose de una médica profesional, por lo que ella, como otras mujeres en situación similar, tuvo que buscar los medios para arreglar esa situación, así que María Montessori mandó al niño con sus familiares a otra ciudad para que lo cuidaran como un hijo más de la familia. Carrera médica. Después de terminar una especialidad en enfermedades nerviosas y mentales, su primer trabajo fue en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma, donde visitaba el asilo de niños con problemas mentales. Una de sus tareas fue elegir a los pacientes que serían sometidos a la enseñanza clínica y así conoció y se interesó por los niños con discapacidad. Cierto día la mujer que los cuidaba le informó que los pequeños jugaban en el suelo con las migajas que se les caían durante la comida. Observó el lugar y se percató de que los niños se aburrían porque no contaban con ningún juguete. María Montessori analizó la condición de esas desafortunadas criaturas y meditó acerca de la manera en que podría ayudarlas. Llegó a la conclusión de que más que un problema médico, las deficiencias mentales eran un problema pedagógico y tuvo la idea de prepararles un ambiente agradable para ayudarlos, con la seguridad de que un tratamiento basado en una educación especial ayudaría a su condición mental. Se enteró de que existía ya un método de educación especial para este tipo de niños, desarrollado por dos médicos franceses, Jean Itard, considerado padre de la educación, y Edward Selwyn. María Montessori pidió autorización para ir a París, donde estudiaría los trabajos de estos dos autores. De regreso en Roma, el entonces ministro de Instrucción Pública, Guido Baccelli, le invitó a impartir un ciclo de conferencias para los maestros de Roma sobre la educación de niños con necesidades especiales, y a partir de estos cursos se creó la Escuela Estatal de Ortofrenia, nombrándola directora de esta institución, cargo que ocupó durante 2 años, de 1899 a 1901. En ese mismo año la doctora Montessori también dio conferencias en Londres, donde fue presentada a la reina Victoria.
Su transformación en maestra. Durante los 2 años que dirigió la Escuela Estatal de Ortofrenia y con la ayuda de otros colegas, entrenó a maestros de Roma en los métodos especiales de observación y de educación de niños con deficiencia. Más tarde ella misma se dedicó a trabajar con los niños, además de dirigir a los maestros del Instituto Pedagógico, donde se había concentrado a los niños de las escuelas primarias prejuzgados como ineducables, así como a todos los discapacitados de los manicomios de Roma. María Montessori enseñaba a los niños desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, nunca tomaba vacaciones. Esos 2 años de trabajo continuo con los niños le dieron lo que ella consideró como su verdadero título de pedagogía. Estos 2 años de práctica son mi primer y mejor ganado título en pedagogía. A partir de este evento se convirtió en una maestra como su padre habría pretendido años atrás, pero una maestra diferente a las tradicionales, una maestra con gran respeto hacia los niños y una gran capacidad de observación que le permitía conocer las necesidades de estos para un fácil aprendizaje. Ella misma se sentaba a trabajar con cada niño el material que les había preparado con anterioridad y los alumnos del asilo pudieron aprender a leer, escribir y a contar. La gente lo vio como un milagro, pues nunca creyeron que esos niños con necesidades especiales tuvieran capacidades para aprender. Los logros de María Montessori fueron resultado de la confianza que les brindó, así como de las oportunidades para trabajar. Creación del método Montessori. La intención inicial de María Montessori era experimentar los métodos que había usado con niños con discapacidades en los primeros años de la escuela primaria. De esta manera, el 6 de enero de 1906, en San Lorenzo, Roma, se inauguró la primera Casa de los Niños, cuyo nombre fue propuesto por Olga Lodi, amiga y colaboradora de la doctora Montessori, donde recibieron a niños sin ninguna discapacidad o deficiencia, de 3 a 6 años. Luego, el 7 de abril de ese mismo año, se abrió una segunda casa de niños dentro del mismo barrio de San Lorenzo. Los primeros descubrimientos le provocaron escepticismo, pero esos niños no discapacitados, descritos por ella como tímidos y llorosos, con los cuales trabajó, le revelaron los parámetros con los que más tarde formaría no solo un método de educación, sino una filosofía de vida. Al mismo tiempo que trabajaba en la escuela, salía a otras ciudades para dar conferencias sobre lo que descubría con los niños. Cada vez su trabajo fue más conocido y se fue volviendo muy popular, así que fue invitada a varios países. En 1907 escribió su primer libro, La Antropología Pedagógica, y en 1909 publicó el segundo, La Pedagogía Científica aplicada a la educación en las casas de los niños, destinado a la educación del niño de 3 a 6 años, obra que causó un profundo interés principalmente en Estados Unidos. A partir de entonces empezó un recorrido por el mundo, viajando en auto, tren, avión y barco. Pero no viajó sola, sino acompañado por su hijo Mario, quien cubrió el hueco de la relación simbiótica que mantuvo siempre con Renilde Stoppani, su abuela. Difusión del método Montessori. En 1910 se publica el método Montessori. El 10 de noviembre de ese mismo año comunicó solemnemente su renuncia al ejército de la medicina y al puesto que tenía en la Universidad de Roma para dedicarse completamente a la misión de proteger al niño. Para 1911, el método Montessori se convirtió en el sistema oficial en Italia y Suiza. En la parte italiana de Suiza, ya desde 1909 usaron el método en los asilos para huérfanos y en los hogares infantiles. Los libros y escritos de María Montessori fueron rápidamente traducidos a diferentes idiomas. 5 versiones diferentes de su obra fueron hechas solo en Rusia, además de que se abrió una escuela Montessori en los jardines imperiales de San Petersburgo para los niños de la familia real y de la corte. Además, fueron establecidas varias escuelas en lugares como Canadá, Chile, China, Japón, Corea, Hawái, México, etc. Aplicación del método Montessori. En 1914, Montessori inició la aplicación de su método en la escuela elemental para alumnos de 6 y 12 años, así como en la educación religiosa. En 1918 tuvo una audiencia privada con el Papa Benedicto XV, quien le encargó preparar un juego completo de sus publicaciones que compraría para la Biblioteca del Vaticano. En 1924 tuvo una entrevista con Mussolini, quien le ofreció respaldo oficial y financiero para su método, mas no por convicción, sino porque le convenía tener de su lado a la educadora mundialmente famosa. A eso se le llama estrategia. Cuando se instituyó el saludo fascista como obligatorio y quiso enfilar a los niños montessorianos en sus grupos militares, María Montessori rompió relaciones con el dictador, de tal manera que muchos directores de escuelas consideraron el método Montessori como opositor del régimen.
haciendo de que todas las escuelas de dicho sistema fueran clausuradas. La doctora fue en Dinamarca, donde se llevó a cabo en 1929 el primer Congreso Internacional de Montessori, y en ese mismo año se fundó la AMI, Asociación Internacional de Montessori, con sede en Ámsterdam, mediante un evento al que asistieron importantes personalidades como Sigmund Freud, Jean Piaget, etc. En 1934, la dictadura fascista de Benito Mussolini cerró las escuelas montessorianas en Italia y María Montessori tuvo que salir del país para establecerse en España, donde desarrolló sus métodos para la educación religiosa de niños. En los años 30, aunque con interrupciones, continuó escribiendo y publicando, pero sus ideas fueron recibidas con menor entusiasmo. Libros como el Método Montessori y el Manual de la Doctora Montessori empezaron a considerarse pasados de moda. Algunas personas que la habían admirado y seguido en sus ideas de los primeros tiempos, como Jean Piaget, que ahora recibía una gran aceptación como educador a nivel internacional, la habían abandonado. Quiero que lo veáis, quiero que reflexionéis y saquéis vuestras propias conclusiones. Además, la situación europea durante la Segunda Guerra Mundial empeoró las cosas. Cuando salió de España en 1935 le ofrecieron la hospitalidad en Ámsterdam, donde ya estaba la sede central de AMI. Esto fue muy grato para Montessori y su hijo, pues habían decidido residir permanentemente cerca de la central del movimiento Montessori. Sin embargo, a finales de la década de los 30 era peligroso permanecer en Países Bajos, y la invasión de los alemanes en 1940 la obligaron a escapar rápidamente. En 1948 publicó De la niñez a la adolescencia y La educación de las potencialidades humanas, ambos dirigidos a la segunda etapa del desarrollo humano, que comprende de los 6 a 12 años. Luego, Montessori tuvo mucha actividad en 1949, visitó Inglaterra e Irlanda y en otoño fue invitada a la UNESCO, donde recibió grandes ovaciones por su brillante conferencia. El mismo año se publicó en India La mente absorbente del niño, que habla de las características de la mente infantil de los 0 a los 6 años. María Montessori murió el 6 de mayo de 1952 a los 81 años de edad en Países Bajos, al lado de su hijo, mientras ambos planeaban un curso de entrenamiento en Ghana, África. Conforme a su deseo de ser sepultada en el lugar en que muriera, sus restos fueron cremados en una pequeña iglesia católica de Países Bajos. Sobre su tumba escribieron: «Ruego a los niños todopoderosos se unan a mí para construir la paz del hombre y la paz del mundo». A su muerte, ella determinó que su hijo sería el sucesor en la coordinación y dirección del trabajo de la AMI. Sus responsabilidades incluyeron la publicación de ciertas investigaciones en las cuales trabajaron conjuntamente, especialmente las dedicadas al desarrollo y cuidado de los niños de 0 a 6 años, así como las referentes a la aplicación de los principios de la doctora Montessori en la educación secundaria. El movimiento Montessori ha crecido en diferentes direcciones. Su dinamismo horizontal puede observarse en la propagación de escuelas y centros de entrenamiento en varias partes del mundo. Los libros de la doctora Montessori han sido traducidos a 22 idiomas. Además de esos logros geográficos, la aplicación del método Montessori no ha sido exclusiva de los ambientes escolares, sino que se ha introducido en los hogares, en los centros de cuidado infantil, en guarderías, en algunos hospitales y escuelas para discapacitados, dentro de diferentes programas de ayuda social. Asimismo, ha tenido éxito en todos los estratos sociales, tanto en instituciones públicas como en las privadas. Es decir, María Montessori logró construir un modelo pedagógico que se ha extendido a todos los continentes. La propuesta de una educación cósmica es lo que hace de Montessori un modelo viable para la solución de los problemas de educación. Con esta visión se cumplen varios cometidos: la unidad de conocimiento, la perspectiva interplanetaria, la conciencia ecológica y una educación centrada en valores de cooperación y altruismo, lo que se traduce como una verdadera educación para la paz. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.